El cantante y compositor uruguayo Ricardo Torres acaba de publicar un nuevo disco grabado en vivo en una gira europea en el que encontramos temas de sus dos últimos álbumes, Manos y Tiempos, retocados por él mismo y temas nuevos que aparecerán en su nuevo disco el año que viene. Hermano, no te quedes sin cantar. Cuidado, no te quedes sin bailar. La vida es como una maldición. Si olvidas de cantar una canción, y para hablarnos de este disco y de su gira que iniciará en breve por América Latina, Ricardo Torres ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Ricardo. Hola, Jordi. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado de nuevo nuestra invitación. Gracias a vos por invitarme. Has venido maravillosamente acompañado por la violoncelista Valentina Torres. Buenas tardes, Valentina. Hola. Permíteme que explique, Ricardo, que has nacido en la localidad uruguaya de Juan Lacase, en el seno de una familia comprometida políticamente. Cuéntanos, en Juan Lacase me contabas que hay mucha industria, una gran fábrica de papel. Imagino que todo el pueblo vivía de eso, ¿no? De papel y textil. Sí, 80% del pueblo, las familias vivían de esa economía propia a esa ciudad. Y de facto siempre ha sido una ciudad o un pueblo. Nosotros no le decimos ciudad, le decimos pueblo, a pesar de que son 13.000 habitantes. Muy comprometido siempre sindicalmente, siempre ha sido la historia sindical se construyó en gran parte en todo lo que es industria en esa zona. La parte después de los cañeros, de los arroces, ya es más hacia el norte de Uruguay. O sea, tenemos esa historia que marcó muchísimo, sobre todo los años precedentes a la dictadura y posteriores a la dictadura. ¿Cómo fue la infancia de Ricardo Torres allí? ¿Veías a tu padre salir de la fábrica quizás y te contaba sus aventuras sindicales quizás también? Yo tuve una juventud linda, o sea, una infancia linda, no juventud, pero una infancia linda hasta los 14, 15 años, cuando mi padre, comprometido sindicalmente, pero también políticamente, formaba parte del movimiento Tupamaro, fue detenido y llevado en prisión varios años. O sea, tuve una infancia, digamos, que es un poco corta, y cortada por esos eventos que, claro, después me obligó a tener una madurez prematura, sin duda. Imagino que para ti, Ricardo, la música, la canción eran armas cargadas de futuro, como decía el poeta. Sí, completamente. Soy el único de mi familia que eligió ese camino de la música. Ya a los 5 años mis padres me habían ofrecido una guitarra porque quería tocar ya música y bueno, de la edad de 5 años siempre estuve cantando, tocando, estudiando música, tocando tambores, tocando guitarras y bueno, lo que todo muchacho podía hacer y soñar en ese entonces. Todo aquello después se fue madurando y formatando de manera más estructurada y profesional, sobre todo cuando fui a vivir a Argentina en los años 75, 74, 75, donde ahí ya empecé por necesidades económicas, además de empecé a trabajar como músico, de noche y durante el día hacía varios trabajos, trabajaba en bares, trabajaba en restaurantes, trabajaba en textiles, o sea, cualquier otro trabajo, antes de venir a Europa. ¿Cómo viviste, Ricardo, allí en Uruguay la llegada de la dictadura? Para vosotros era peligroso. Fue peligroso, no viví tanto tiempo en la dictadura porque cuando papá lo llevaron preso, rápidamente mi madre nos sacó del país y nos fuimos a vivir a Argentina. Papá, por un error administrativo, lo largaron un tiempito y ahí se escapó, se reunió con nosotros en Argentina y después empezó nuestra nueva vida en Argentina, que no duró mucho porque llegó detrás el golpe de Estado argentino. Y bueno, después toda aquella locura de mudarnos todas las semanas, escondernos, porque mi padre era perseguido.
Yo era estudiante también en Argentina y con todas las preocupaciones de los estudiantes comprometidos. Era muy, muy complicada la vida, muy peligrosa y los recuerdos no son muy bonitos hasta que la ONU nos sacó con muchas familias. Hubieron desaparecidos en mi familia, primos de mi papá, y allí nos sacaron y ahí llegamos a Europa, a Francia. ¿Es cierto que estudiabas arquitectura? Estudié urbanismo, soy ingeniero urbanista. Precisamente hablando de Argentina, en tu disco Manos mencionas a Videla. ¿Qué sentiste cuando fue condenado por sus actos durante la dictadura en Argentina? Una satisfacción no completa, porque satisfacción de que se reconociera de que era culpable de un drama horrible, ¿no?, que se pasó en América Latina y sobre todo en Argentina, armado por ellos, con Brasil, Uruguay, el Plan Cóndor, ¿no?, Chile y Paraguay. Pero insatisfecho porque falleció demasiado joven, demasiado temprano, no joven, era viejo, pero demasiado temprano, y creo que quedó muchísima tinta en el tintero para seguir sabiendo por qué y cómo. Hasta el día de hoy seguimos buscando desaparecidos, seguimos buscando niños que fueron raptados, que son desaparecidos, seguimos buscando justicia. Yo no soy un hombre violento, no quiero guerra, pero sí creo en la democracia, creo en la justicia. Y como se dice, ¿no?, como decía el poeta, entre el honor y el amor, elijo el honor, porque el amor sin honor no hay amor. Tus primeros conciertos, Ricardo, los das en Buenos Aires, me contabas. ¿Es cierto que tuviste que salir corriendo de más de uno de esos conciertos? Sí, varias veces. Porque, claro, en aquel entonces había muy pocos lugares donde se podía tocar, muy pocos lugares. Y los lugares donde se podía tocar eran reuniones que estaban en el punto de ser prohibidas durante el golpe de Estado. Y cuando vino el momento donde no se permitía más de reunirse públicamente más de 3 personas, el estado de sitio, ¿no?, todo eso, los lugares donde se animaban a recibir un músico, mismo si habían 3 en una mesa, 3 en otro y el músico estaba solo o éramos 2, aquello era todo un compromiso, era un momento de que se lograba pasar mensajes o simplemente poder encontrar amigos o personas que compartían contigo tus ideas o tus preocupaciones y tus dolores. Era un momento agradable de cruzar compañeros y hacerse nuevos amigos también que sufrían como nosotros de algo que no entendíamos. O sea, yo era muy joven y aún menos lo entendía, ¿no? Con tu familia vas a llegar a Francia, como podrías haber llegado a Suecia o a Dinamarca, a otro país. Para un latino como Ricardo Torres, ¿era el destino ideal Francia? Y sobre todo en aquellos años. Bueno, hoy diría que sí, pero en aquel entonces no me hice esa pregunta, porque cuando papá llegó dijeron, bueno, nos tenemos que ir, la ONU nos propone salir y el primer país que se propone llevarnos es Francia. Y dijimos, bueno, nos vamos, pero hubiese sido el Congo belga, porque había que salir absolutamente, era realmente muy peligroso y muy tenso, y aparte una situación personal, económica, infligida por este sistema que era realmente muy feo. Y llegué a Francia descubriendo sin hablar el idioma francés en el 76, muy joven, tenía apenas 18 años, y aquello de decir, bueno, ¿qué hacemos? Vamos a estar acá, y papá que me dice, bueno, vos sos músico, pero tenés que estudiar. Fue ahí que me puse a estudiar y estudié bastante, ¿no? Hice mi doctorado en sociología, después hice urbanismo, en fin, todas esas cosas, siempre haciendo música, siempre trabajando. Papá diciendo, de todas maneras, dentro de muy poquito nos volvemos y necesitamos jóvenes como vos formados. Bueno, duró más de 10 años la espera. Tiempo de hacerse otra vida. Ricardo Torres, ¿cómo ves la crisis de los emigrantes que estamos viviendo aquí en Europa? Tú que has vivido en propia piel el exilio y el desenracinamiento. Bueno, son momentos muy diferentes, situaciones quizás similares, situaciones humanas muy similares. Pienso que para nosotros en aquel entonces, primeramente la situación económica era más favorable. Podías cambiar de trabajo todas las semanas si querías en aquel entonces.
no había ningún problema. Yo al cabo de los 2 meses estudiaba y trabajaba porque necesitamos económicamente sin ningún problema, y una integración que fue muy facilitada también por el hecho de que soy latino. El hecho de ser latino en un país latino te integras mucho más fácil. Ahora, la situación hoy en día, hay una situación económica primeramente muy complicada, no solamente en Francia, pero en toda Europa. Y hay una situación mundial, una guerra mundial que se está jugando en este momento, en el cual el gobierno francés está fuertemente implicado. Estoy hablando de Siria, de Irak, estoy hablando de Libia. En fin, todos esos países en los cuales la intervención militar hoy en día es fuerte y se entiende. Me parece que esas personas que se sienten completamente amenazadas, arriesgando a perder sus vidas, ya perdieron todo, o sea, no les queda más nada. Lo único que les queda es quizás tener la esperanza de que los países, aquellos que se pretenden ayudar al desarrollo del país, los reciban hoy en día. Ese es el choque que me da a mí, o sea, llegar a esos países y no darles otra opción que esconderse debajo de las casas, de los edificios, para que las bombas no caigan arriba de ellos, y no darles otra opción de decir, bueno, por el momento vamos a ayudarles a alejar los malos, Daesh, pero por otro lado vamos a recibirlo en nuestros países, darle la manera de estudiar, de prepararse, pero volverán a su país, porque su país está completamente destruido, necesitará de ustedes. Pero esa discusión no se da en ningún lado. Y eso es lo que más me choca. O sea, que el lado humano se ha perdido completamente. Lo que se pasó estos días en la jungla, en el norte de Francia, me pareció eran como campos de concentración, por tener mi familia a otro lado judía, ¿no? Donde se vivió todo eso. O sea, yo veo fotos y cosas que tenemos en nuestra familia y encuentro momentos y situaciones muy, muy parecidas, que encuentro ser padre de familia, encontrarme con mis hijos en esa situación sería horrible por haberla vivido también, ¿no? Terrible. En Francia también se exiliaron nombres como Quilapayún, actores, directores, Óscar Castro, por ejemplo, el actor que vive no lejos de tu casa, y tantos otros artistas. Sí. ¿Has tenido contacto con ellos? ¿Se ha creado una comunidad latina aquí en Francia? ¿O no? Sí, la hay. Yo no tanto, o sea, porque soy más salvaje, porque trabajo mucho y estoy mucho en el extranjero, y curiosamente vivo en Francia, pero no trabajo tanto en Francia. Nunca me dediqué mucho a desarrollar mi trabajo en Francia. Toco igual, por ejemplo, ahora el 17 de marzo de 2017, ya hay una fecha en París porque voy a presentar mi nuevo trabajo y me hicieron esa proposición. Pero curiosamente, entonces creo que es eso. Además, siempre soy también un poco la oveja rara del bañado, en el sentido de que mi música es una música que no se apoya mucho en nuestro folclore. Tengo una música muy, muy inspirada, basada en el jazz, de la pop, el rock. Y si bien mis letras son muy inspiradas y apoyadas en historias comunes con otros compañeros que vivieron el exilio o situaciones similares a las mías, la música es otra cosa. Y pienso que eso ha hecho de que no me conocen y los conozco, pero no estoy en una comunidad. Y quizás porque no soy muy comunitario tampoco. Ricardo Torres, volviendo al disco En Vivo, entre signos de admiración, que acabas de editar, en él participa el bajista Vladimir Torres y la violoncelista Valentina Torres, que está aquí con nosotros. Imagino que debe ser más que emotivo, ¿no?, tocar con tus hijos. Sí. Siempre fue muy emotivo tocar con Vladimir, que lo tuve muy jovencito, me terminé de criar con él. Vladimir es un gran bajista y contrabajista, viaja en el mundo entero con muchos grupos, pero siempre ha estado a mi lado en mis giras y en mis grabaciones. Todos mis discos, Vladimir está en el bajo y en el contrabajo. Siempre ha sido una emoción, y realmente cada vez que voy a tocar con él, que estamos juntos, compartimos esa emoción de padre e hijo, y mucha gente piensa inclusive que somos hermanos, porque claro, la diferencia de edad no es muy importante. Y bueno, yo siempre transmití ese amor de la música, y tengo la suerte de que mis hijas, como Valentina y Eva Luna, también la más chiquita, se interesen muchísimo a la música. Y más allá de que se interesen, de que hayan elegido un instrumento, que no tiene nada que ver con los instrumentos que yo toco,
sí la madre, porque la madre es violonista, pero y que lo hayan trabajado, pues a su edad ya toca conciertos clásicos con mucha gente, en orquestas, en música de cámara, en fin, hace un montón de cosas, o solista. Y digo, bueno, en vivo yo lo quería hacer con esa idea de tener instrumentos acústicos. Yo solo toco guitarras acústicas, de acero y cuerda de nylon, y Vladimir con trabajo, y los otros eran instrumentos eléctricos. Y tenía ese deseo de integrar otros instrumentos de cuerdas, y probamos con Valentina, que por supuesto es una maquinita de aprender y de tocar. Inmediatamente, no solamente tocó el violoncelo, pero hizo todos los coros, hizo todas las percusiones menores, hizo un trabajo que para ella, aparte de estar en un mundo de adultos, sabe lo que es. Nosotros los músicos somos brutales cuando estamos ensayando, brutales verbalmente, brutales musicalmente, o sea, hay una tensión, y durante la preparación de los conciertos y en las escenas, bueno, ya es otra cosa. Y ella lo vivió, para lo contará mejor que yo. Pero, Valentina, ¿ha sido difícil trabajar con tu padre? No tanto, era un poco impresionante, pero lindo. Hace unos años estuvo con nosotros el gran barítono Juan Pons, que hacía conciertos, cantaba en los grandes teatros de ópera del mundo, pero hacía conciertos con su hija, precisamente, y le pregunté cómo funcionaba, y me dijo, mejor, ahora ya no lloramos, porque se ponían a llorar. ¿Os ponéis a llorar en algún concierto? ¿Se pone a llorar tu padre cuando te ve tocar el violoncelo? Capaz, yo no lo veo, pero... Ricardo. Sí, sobre todo cuando se termina el concierto. Durante el concierto hay una concentración muy, muy intensa. No preocupación, porque sabía que su trabajo iba a ser perfecto, como los otros músicos. Los otros músicos que la adoptaron como una hermana chica o una hija, ¿no? Sí, pues somos todos más mayores que ella. Y el final, cómo el público lo recibió, cómo el público, veíamos esa admiración, la gente lloraba por nosotros, viendo ese momento emotivo de verme con mis dos hijos, explicando, en un momento dado explico de que para mí es un orgullo de poder tocar con ellos y ver que mis hijos son capaces de hacer ese trabajo y acompañarme hoy en día. Sí, claro que lloro. Pasa que cuando ella hace sus conciertos sola o en cámara, piano, violoncelo o filarmónica, donde toca, que siempre es la más chica, son todos grandes, siempre son todos grandes, es la más chiquita, la más joven de todos. Claro, es muy emotivo, muy emotivo. El orgullo de padre. Sí, no, pero es ella que lo merece, es solo ella trabaja y es su trabajo. Ricardo Torres, con Manos, tu disco, tu gira por el Cono Sur fue un éxito, sí, tanto que a finales de noviembre vuelves a Uruguay. Sí. Cuéntanos. A ver, tuve en 2012 ya la primera gira, en 2013 Manos, 2 veces en el año me hicieron ir. 2014 fui a presentar Tiempos, ahí una gira importante, y ahí se agregó Argentina, Buenos Aires, que Buenos Aires es el templo del rock y de la pop de América Latina, con Uruguay seguramente, pero Buenos Aires aún más. Y ahora vuelvo otra vez a presentar en vivo, y algunos de los temas que serán presentados ya en abril 2017, donde iré a presentar el nuevo proyecto, el nuevo disco, que será grabado en marzo de 2017. Bueno, parezco una máquina, ¿no?, diciendo todo, pero soy muy organizado y anticipo todo un año y medio antes. En fin, pues ya lo saben, si están en Uruguay o en Buenos Aires a finales de noviembre, podrán asistir a uno de los conciertos. Todas las informaciones están en Facebook, en las redes sociales, todo el mundo habla ya de esto. Sabrán dónde estoy, a qué hora y todo. Pues yo lo sé. Y si no pueden, siempre les queda el disco en vivo que acaba de ser editado. Por supuesto. Muchísimas gracias, Ricardo. Muchísimas gracias, Valentina. Si queréis volver a escuchar íntegramente esta entrevista o incluso verla en vídeo, porque hoy se puede, lo podéis hacer en nuestra página web RFI en español, en YouTube, por supuesto, claro, o también en la página Facebook de la emisión El Invitado de RFI. Y permitidme también saludar también a David Brockway, que ha estado detrás de los cristales. Muchas gracias, a cargo David, de la realización de la imagen y el sonido de la emisión. Gracias de nuevo, Ricardo, gracias de nuevo, Valentina, y nos vamos con una de las canciones del nuevo disco en vivo de Ricardo Torres.
somos ni quiénes somos y poder empezar de nuevo sin saber por qué. Solo eso me importa. Cuando tus ojos pestañean el instante y creer que tu mirada se ahoga en mis palabras, perderme en tus cabellos embriagado de perfume y poder empezar de nuevo sin decir por qué. Solo eso me importa. Poder gritarle al mundo sin que nadie me escuche, saber cuándo llueve y cuándo abraza el calor, escuchar una vieja canción de poeta muerto, mirar el más allá. Solo eso me importa.
Valentina Torres. Muchas gracias.